Por eso también rechazaba a la hermana White, porque ella era mujer. Y además, por ser nacionalista, la rechazaba porque ella era norteamericana. Un hombre sin consagración, porque asuntos terrenales le impidieron aceptar la verdad. Entonces, en 1914, los testimonios eran prohibidos en Europa, porque Conradi no creía en ellos. Hubo hermanos en diversos países que secretamente publicaban y reproducían los testimonios, y Conradi ejercía presión sobre ellos. Pero estos hermanos conocieron las verdades de los testimonios y fueron los instrumentos para que se mantuvieran fieles, y son parte de ese menos del 5% que se negó a someterse a las autoridades eclesiásticas, a los pastores y a los gobernantes, y que se mantuvieron de parte de la verdad, y que son los pioneros del movimiento de reforma. La hermana White muere en julio de 1915. Y hay aquí un paralelo que no podemos pasar por alto con relación a un profeta de la antigüedad, el profeta Samuel. Ocurrió algo muy interesante con relación a Samuel y David. Cuando Samuel muere, Saúl estaba persiguiendo a David, y David estaba huyendo. ¿Y quién hizo el sepelio de Samuel? ¿Quién asistió? ¿Quién estuvo allí presente? Saúl como rey. Ahora muere la profetisa, y el que dirige el sepelio es el pastor Daniels, el que se puso de parte de la participación en la guerra. Los infieles dieron la sepultura a la profetisa fiel, como en los días de Saúl y David. La inspiración tiene un pensamiento muy interesante. 720 de patriarcas y profetas. Dios llamó al descanso a su anciano siervo, precisamente cuando la nación estaba agobiada por luchas internas. ¿Qué había en ocasión de la guerra internamente en el adventismo? Una lucha interna. Y parecía más necesario que nunca el consejo sereno y piadoso de Samuel. ¿No era más necesario que nunca el consejo de la profetisa? Es idéntico el paralelo. El pueblo se hacía amargas reflexiones cuando miraba el silencioso sepulcro del profeta y recordaba cuán insensato había sido al rechazarle como gobernante, porque había estado tan estrechamente relacionado con el cielo que parecía vincular a todo Israel ante el trono de Jehová. Samuel era quien les había enseñado a amar y obedecer a Dios, pero ahora que había muerto, el pueblo se veía abandonado a la merced de un rey unido a Satanás, que iba separándolo de Dios y del cielo. David no pudo asistir al entierro de Samuel. ¿A quién uniría entonces el rey, en este caso el presidente de la conferencia general, después de la muerte de la profetisa? ¿A quién uniría al pueblo? Lo separaría de Dios y del cielo y lo uniría a Satanás. Hermanos, Daniels confirmó la posición de los apóstatas de Europa. En noviembre de 1915, el comité de la conferencia general le dio el respaldo a la división europea. Y de esa manera la apostasía de un país, Alemania, pasó a Europa. Y de Europa pasó al mundo entero. Y se hizo una apostasía mundial. Y por lo tanto, renunció a la verdad, pisoteó la ley de Dios, y en el cielo se anotó contra ella traición. Y entonces se cumplió el pasaje muy solemne de Alza tus ojos, página 129. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado. ¿Fue alto y sagrado el llamado a la iglesia adventista? Sí, pero aquí dice, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son llamados, otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Dios ya no podía seguir trabajando con la iglesia adventista. ¿Quiénes fueron llamados entonces? Otros. Joyas 3 presenta con claridad este suceso en la página 296 y 297. Allí
la sierva del Señor tuvo una visión interesante. Miren lo que pasó en ese momento. La visión que Dios le mostró. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Me desperté angustiada. Volví a dormirme y me pareció encontrarme en una gran asamblea. Un ser de autoridad hablaba en el auditorio, señalando un mapamundi. Decía que aquel mapa representaba la viña de Dios que debemos cultivar. ¿Qué se le mostró aquí a la profetisa? Un mapamundi. ¿Y qué representaba ese mapamundi? La viña de Dios que hay que cultivar. Joya 2, página 81 dice: el Señor plantó a su iglesia como una viña. ¿Qué representaba esa viña? Representaba la iglesia. ¿Entienden? La iglesia mundial. Se le presentó a la iglesia mundial en un mapamundi. Como un mapamundi. Decía que aquel mapa representaba la viña de Dios que debemos cultivar. Cuando la luz celestial brillaba sobre alguno, debía transmitirla. Debía encenderse luces en los diferentes lugares, y de estas luces se encenderían otras aún. Vi focos de luz que brillaban desde las ciudades y los pueblos, en las montañas y los llanos. La palabra de Dios era obedecida, y como resultado en cada ciudad y en cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. ¿Es la obra de la iglesia adventista o no? El libro La historia de nuestra iglesia, página 11. Ese libro es uno de los que se estudian en los centros teológicos, universidades adventistas, en las clases de teología. La página 11 dice que la iglesia adventista del séptimo día es una organización mundial que tiene representación en ciudades, en pueblos, en montañas, en llanos, y que tiene templos en muchas ciudades para honra y gloria de Dios. ¿Representa este mapamundi la iglesia adventista del séptimo día? Con claridad. Vuelvo a leerlo. Vi focos de luz que brillaban desde las ciudades y los pueblos, en las montañas y los llanos. Hermanos, en los viajes que he tenido por Colombia y en parte por Venezuela, pasa uno por pueblitos y dice iglesia adventista del séptimo día. Va uno por allá en un monte y iglesia adventista del séptimo día. Un pasaje claramente cumplido. La palabra de Dios era obedecida, y como resultado en cada ciudad y cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. Luego el mapa fue quitado y fue reemplazado por otro, en el cual la luz brillaba solo en unos pocos lugares. Ahí está el movimiento de reforma. El mapamundi de la iglesia con templos en todas las ciudades, en los llanos, en los montes, fue quitado. La obra se le quitó. ¿Y qué mapamundi lo reemplazó? El mapa fue quitado y reemplazado por otro, en el cual la luz brillaba solo en unos pocos lugares. Por eso el movimiento de reforma no está en todo lugar. Estará solo en unos pocos lugares. Visitará todos los países. El mensaje se oirá mundialmente, pero no tendremos templos en todas las ciudades, en todos los pueblitos, en todos los... Eso no se cumplirá con nosotros. Aquí está. ¿Quién lleva el mapamundi de la obra? Otros, el movimiento de reforma, hermano. El resto del mundo estaba sumergido en las tinieblas. Apenas se percibían algunos rayos de luz aquí y allí. Nuestro instructor dijo entonces: esta oscuridad se debe a que los hombres siguieron su propio camino. ¿Cuál fue el problema? Dejaron el camino de Dios para seguir su propio camino. El porcentaje y la apostasía se cumplió como la profecía lo indicaba. Hubo un artículo de un periódico, folleto llamado El Cristiano y la Guerra, publicado en Alemania en ocasión de la Primera Guerra Mundial, que decía: en todo lo que hemos dicho, hemos visto que la Biblia enseña, primero, que el participar en la guerra no es una transgresión del sexto mandamiento. Segundo, que el hacer servicio militar en los sábados no es una transgresión del cuarto mandamiento. Aquel que crea diferente, permítale que muestre una declaración de las Escrituras o de los testimonios. Si no es capaz de hacerlo así, que sea cuidadoso de no traer acusaciones
y declaraciones las cuales no puede probar. ¿Por qué pedían eso? Porque Conradi no había permitido publicar los testimonios. No podían tener citas de los testimonios para demostrar. Pero bastaba con la Biblia que dice, no matarás. Tengo un artículo de la revista Adventista de los años 70 que dice que el sexto mandamiento no prohíbe matar insectos, animales y ni siquiera la muerte causada en la guerra. Mezcla una verdad con una mentira, porque el espíritu de profecía dice que podemos matar insectos, ratas y serpientes, pero no seres humanos. Ahí están justificando la guerra, no solo allá en el 14 al 18, sino después el mismo espíritu ha seguido justificando que el asesinato en guerra no es una violación del sexto mandamiento. Si yo mato a alguien y no hay guerra, soy asesino. Pero si hay guerra y lo mato, en la mentalidad adventista no soy asesino. Terrible, hermanos. Una concepción totalmente apóstata, dirigida por el enemigo. Debemos entender aún hoy que este mandamiento no se aplica a la guerra, pero que prohíbe el asesinato, la matanza, etc. entre los ciudadanos causado por odio personal. ¿Cuándo es un pecado matar a alguien? Cuando usted lo hace por odio. Si es un soldado enemigo que usted no conoce y lo mata, no hay problema porque usted no lo odiaba. Esa es la concepción de ese pensamiento. Esto también lo podemos ver de una experiencia, la cual ocurrió en la vida de David, mencionada en Primera de Reyes. Asuntos antes de Cristo quedaron atrás. El Salvador dijo, ¿oíste el que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Amad a vuestro prójimo y aborreced a vuestro enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.